Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo que estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos conjuntamente al ciclo de conferencias, no a la UNAM, conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga. Les recuerdo, revisen ahí en el ciclo de conferencias, van a encontrar ya casi 250 conferencias desde 2005, en fin, con la participación de cantidad de personas, donde están los PowerPoints, los videos, audios en los últimos años, y creemos que son documentos históricos y algunos actuales relevantes, ¿no? Los invito también a participar en las próximas conferencias. Vamos a tener ahí en 2 semanas al empresario Pablo Pasapera, ¿no? Me parece que es un caso, tú lo vas a conocer, ¿no? Un caso muy relevante, muy interesante, en fin, de una persona, está muy de moda las micro, pequeñas y medianas empresas, exportaciones, China. Bueno, pues acá tenemos un caso in situ que estuvo más de un lustro en Pekín, haciendo, en fin, realizando actividades empresariales, y estará también después Alejandro Pescador, que también trabajó por ahí en la Embajada de México en Pekín. Entonces, en fin, un grupo me parece que interesante de conferencias. Les recuerdo por último también a los que quisieran por ahí llevarse algún póster. Estamos difundiendo este 4º Seminario Internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe. Ojalá quisieran participar, asistir. Hay que registrarse. Del 28 al 30 de mayo vamos a tener 3-4 intensos días con docenas de presentaciones en este edificio, en 4 ejes temáticos. El programa ya está disponible en internet, entonces si nos ayudan ahí en la difusión con los pósters, se lo agradeceríamos mucho, ¿no? Entrando en materia, pues yo estoy muy agradecido con Jorge Antonio Barbosa Rendón, a quien conozco desde hace un buen rato, ¿no? Y le agradezco mucho por su tiempo y la posibilidad de que nos socialice algunas de sus opiniones, visiones, etc. Yo les recuerdo, Jorge es actualmente, desde septiembre de 2017, es el director general adjunto de seguimiento a compromisos con inversionistas en la unidad de promoción de inversiones de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, y destacaría que, en fin, tiene una trayectoria de por lo menos 10 años de estar vinculado de diferentes formas con el tema económico de China. Jorge es licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la UNAM, de la FES Acatlán. Llevó a cabo un grupo de estudios en la Universidad de Zhejiang y en la Universidad de Lenguas Extranjeras en Pekín. Trabajó también durante varios años en la Embajada de México en China. Fue coordinador también del Centro de Estudios mexicanos de la UNAM en Pekín, ¿no? Que existe ya hace más de 5 años, y durante 2014-2015 fue el director y titular de la Coordinación para Asia, Oceanía y Medio Oriente de ProMéxico, ¿no? Entonces tenemos la suerte y el lujo de tener a alguien que, en fin, pues el tema de China no es nuevo, ¿no? Ha vivido en China, habla chino, y bueno, ha trabajado de aquel lado y de este lado del Pacífico sobre China, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, y te recuerdo la dinámica. Usualmente es una presentación de unos 30-45 minutos para después tener un intercambio de otros 30-45 minutos con los asistentes, ¿no? Gracias, Jorge. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación, y para mí es el lujo de estar aquí en este centro, en este CHIMEX, en esta facultad, y con todos ustedes, viendo caras conocidas o personas conocidas, aunque no haya visto previamente sus caras también.
Y como comentaba el doctor Dussel, el tema que nos reúne el día de hoy es el de las zonas económicas especiales. El modelo chino de zonas económicas especiales ha sido muy atractivo para muchos países y en particular para países en vías de desarrollo. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de ello? ¿Cuál es la razón de que haya tanto interés? Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué vamos a platicar? Un poco es de el origen y la evolución de las zonas económicas especiales de China, que muchos de ustedes conocen bastante bien, los tipos de zonas especiales y el impacto que han tenido en la economía de ciudades, regiones y a nivel nacional en China. Vamos a hablar también del modelo de las zonas económicas especiales en México, sus características, sus perspectivas y cómo podemos comparar la experiencia de China y otras a nivel mundial con la nuestra. También al final, si les parece bien, quisiera que hiciéramos una reflexión sobre la atracción de la inversión extranjera directa china a nuestro país y en particular a las zonas económicas especiales. Entonces, primero preguntarles a los aquí presentes si alguien sabe, tiene noción de qué es una zona económica especial. Doctor. Es la elección de un punto en el gran espacio chino donde se va a concentrar a través de clústeres y cadenas de valor una cierta especialidad económica de producto. Y a esa zona especial se le van a otorgar beneficios fiscales, etcétera, con capital humano chino, el que va a ser competitivo, y eso está muy controlado. Entonces es una forma de intensificar la inversión en producto, lugar, en las condiciones más favorables para que se proyecte al desarrollo de esos productos. Y luego se puede ir moviendo, pero es una zona especial favorecida y que para un inversionista extranjero es primordial y le representa una alta productividad. Exactamente, el doctor da justo en el blanco. La definición, digamos, más simplificada de las zonas económicas, no solo de China, sino a nivel mundial, es justamente la elección de un lugar, un área geográfica que debe estar completamente determinada y tiene condiciones extraordinarias, principalmente con el enfoque de negocios. Vamos a hablar un poco más adelante de cómo las zonas económicas van mucho más allá de temas económicos incluso. Y los objetivos, incluyendo aquellos que mencionaba el doctor, son justamente la captación de mayor inversión extranjera directa, el desarrollo económico y desarrollo regional, la generación de empleos, tanto directos como indirectos, y aumento del ingreso, el incremento de las exportaciones y la diversificación, crear y fortalecer cadenas globales de valor o cadenas de valor, mayor sofisticación de la producción y mayor productividad, la transferencia tecnológica, el desarrollo de habilidades directivas y la capacitación del capital humano, y en algunos casos, depende de quién sea el enfoque, de mayor recaudación, obviamente en el mediano y largo plazo. Y como un dato interesante, la Organización Internacional del Trabajo, también hay otras organizaciones que dan números más o menos similares, indica que hay aproximadamente 3.500 zonas económicas especiales en el mundo. Es decir, no es algo nuevo, existen desde los 50, no nacen en China, nacen en Irlanda, pero es algo en cuya ola nos estamos remontando actualmente. Estas 3.500 zonas están en 130 países en el mundo y generan aproximadamente 70 millones de empleos. Bueno. Ahora bien, vamos a hablar sobre el origen y desarrollo de las zonas económicas en China. La gráfica es bastante simple, pero la vamos a elaborar un poquito en la presentación.
Los autores que están relacionados con la materia de zonas económicas especiales, en particular las zonas económicas en China, consideran que las zonas han sido uno de los principales catalizadores en el país de inversión extranjera directa, de empleos y además de reformas educativas, de reformas estructurales. Ha sido un proceso simbiótico entre que las reformas han sido creadoras de las zonas económicas especiales y a su vez las zonas económicas han creado, han incentivado nuevas reformas en China. El principal antecedente de las zonas económicas en China lo encontramos en julio de 1979. El Paramount Leader, Deng Xiaoping, en China y el gobierno chino toman la decisión en ese entonces de que las dos primeras provincias que iban a tener zonas económicas especiales serían Guangdong y la provincia de Fujian. Ahí decidieron que se iban a aplicar medidas flexibles y políticas especiales, políticas extraordinarias destinadas a los negocios, y en su mente tenían la creación de áreas que funcionaran de manera piloto o de manera experimental para de ahí lanzar otras reformas a nivel nacional, sobre todo en materia económica. En agosto de 1980 se establecen las tres primeras zonas, que son Shenzhen, Shenzhou y Zhuhai, y en octubre de ese mismo año se establece la zona económica especial de Xiamen. Ahora, creo que es un tema que del cual quizás no se ha escrito mucho, pero quizás vale hacer la reflexión de que también había, además de cuestiones y consideraciones económicas, consideraciones políticas para la elección de esas cuatro zonas económicas especiales. En ese entonces, ustedes recordarán, para el gobierno chino la relación con Hong Kong, con la población en Macao y la población en Taiwán era sumamente importante, no solamente por la cuestión política per se, sino también por la posibilidad de aprender de cómo habían crecido y cuáles eran sus mejores prácticas administrativas y empresariales. De ahí entonces se deriva y se trae hasta el presente la estrecha relación que existe entre Hong Kong y Shenzhen, entre Xiamen y Taiwán, entre Zhuhai y Macao. Sus efectos los podemos ver en la actualidad. Y de esta manera, para 1981, las cuatro zonas económicas de China, de acuerdo con estos autores, representaban el 60% ya de la inversión extranjera directa, es decir, fue un boom de la inversión extranjera directa en China. Y de ese 60%, el 50% correspondía a Shenzhen. Paulatinamente, a lo largo de ese primer lustro, se fueron estabilizando estos números, y para 1984 la inversión extranjera directa en estas cuatro zonas será del 20% del total nacional. Resalta, por ejemplo, la alta tasa de crecimiento de Shenzhen, tuvo un crecimiento de 58% según Douglas Tseng. Y en 1984 se crean unas variantes, no como tales de Special Economic Zone, sino otro tipo de zonas que básicamente tenían como diferencia la escala. A ellas las denominaron zonas de desarrollo económico y tecnológico, y coloquialmente se conocen simplemente como parques industriales nacionales. Iniciaron en 14 ciudades con 17 zonas de este tipo. Y posteriormente se crearon zonas del mismo tipo en el delta del río Perla, en el delta del río Yangtze, en el delta del río Min, en la provincia de Fujian. Ya al año siguiente, como muy bien precisa en sus textos el embajador Sergio Ley, publicado también por el Sechimex, el que fuera posteriormente presidente de China, Jiang Zemin, visita México y queda impresionado con el modelo de la maquiladora, regresa a China y retoma las mejores prácticas de entonces de México para su implementación en las zonas económicas especiales de China. Posteriormente, para 1988, se establece la quinta zona económica, que sucede en Hainan, y el mismo año, con el objetivo de
capitalizar tecnología, capitalizar el talento. Se establece la primera zona de desarrollo de industrias de alta tecnología en la ciudad de Beijing, en la zona que algunos de ustedes conocen, denominada Chongwon-Tsuen. Y al momento, de acuerdo con diversos tipos de fuentes, existen 54 zonas de dicho tipo en China. Posteriormente, en 1989, se establece la zona económica especial de Shanghai en el distrito de Pudong, y me salto un poco en el tiempo. En 2006 se establece la zona económica especial de Tianjin en el área de Binhai. En el 89 se crea la primera zona de libre comercio de China. Me adelanto, esa parte ya la comentamos. Actualmente existen 11 zonas de libre comercio en ciudades tanto costeras como del interior de China. Y ahora sí, en 1992 se crean otras 35 zonas de desarrollo económico y tecnológico, y para 2010 ya había 69 zonas. Voy a presentarles un mapa rápidamente. Aquí pueden verse en color rojo las primeras zonas económicas especiales que ya comentamos, y también las primeras zonas económicas y tecnológicas en China. Aquí se ve en esta gráfica el boom que tuvieron este segundo tipo de zonas. Me regreso un momento. En el año 2000 se crea la primera zona de procesamiento para las exportaciones, o destinada a las exportaciones, en la ciudad de Huangshan, provincia de Jiangsu, y desde ese entonces, desde el año 2000 hasta ahora, se ha incrementado a 61 zonas de procesamiento de exportación. En un momento vamos a hablar un poco sobre cuáles son las diferencias y los objetivos específicos y los beneficios de cada una de estas zonas, o de las principales zonas. En 2004 se contabilizaban en China 7.000 parques industriales de diferentes tipos, por lo cual el gobierno, a la abundancia de parques industriales, tomó la decisión de hacer una simplificación, una reducción, y bajó el número a 1.500. Cabe mencionar que en todo este proceso de planeación, de desarrollo, de implementación, de administración, etcétera, fue fundamental el papel de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, que, como muchos de ustedes saben, funciona o ejerce como una especie de superministerio en la administración de ese país. El autor Meng Wanwen nos da una perspectiva muy interesante del desarrollo de las zonas económicas de China, y desde su punto de vista visualiza todo este desarrollo que acabamos de mencionar como si se hubieran creado o constituido paulatinamente 4 ejes de desarrollo. Primero, en los 80, una región costera de sur a norte, y luego en los 90 otros 3 ejes. Un eje que cruzaría o se acercaría por el río Yangtze en Shanghai, otra por el río Amarillo en el área de Bohai, y otro para cubrir las regiones fronterizas, incluyendo el noreste, el oeste y el sur de China. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de zonas económicas especiales, o los principales tipos? Porque hay autores que manejan que hay hasta 140 tipos diferentes. Obviamente hay tipos y subtipos y subtipos. El mismo autor que comentamos, Meng Wanwen, considera que hay un enfoque muy interesante. Ese enfoque es con base en el enfoque de cada una de las zonas económicas especiales. Pueden ser con enfoque en manufactura, con enfoque en ciencias, con enfoque en comercio, o incluso un subtipo en comercio transfronterizo, y las que abarcan todo las denomina comprensivas. Sin embargo, esta es la clasificación más común a la cual todos estamos acostumbrados, que se realiza por las características, por los incentivos, por los objetivos de cada una de las zonas económicas especiales, y me voy a referir a las 5 principales. Comenzamos por las zonas económicas especiales como tal, a secas, las cuales son 7, incluyendo Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan, Shanghai y Tianjin, Binhai, que ya habíamos comentado.
¿Cuáles son sus características? En ellas se conceden facilidades particulares, incluyendo incentivos fiscales, políticas preferenciales, servicios financieros, comerciales y turísticos. Antes de 2008 se contaba con una reducción al impuesto corporativo al 15%, pero esto fue eliminado en 2008 a partir de una reforma muy importante que vamos a comentar un poco más adelante. El tamaño de estas zonas económicas especiales pues es básicamente el tamaño de una gran ciudad, ¿no? O de un municipio, una municipalidad. Adentro de estas zonas económicas, por lo tanto, se ha constituido otro tipo de zonas económicas con sus propios incentivos. Y entre las grandes ventajas que tienen son que cuentan con legislaciones muy flexibles, incluso en algún momento Shenzhen contó con su propia legislatura local, a pesar de ser una ciudad, y cuentan con infraestructura de punta, infraestructura muy avanzada. El segundo tipo es la variante que habíamos comentado, las zonas de desarrollo económico y tecnológico. De 17 zonas que existían en 1984, pasaron a 61 en 2010, como habíamos comentado, y de acuerdo a algunos autores, ahora sobrepasan las 100 zonas de este tipo. El enfoque, como lo dice su nombre, es en ser intensivas en tecnología. Y las principales ventajas que tienen son su infraestructura, el acceso al mercado, la ubicación y sobre todo su base de capital. Cuentan además con servicios adicionales, con escuelas, con hospitales, con sitios turísticos, con entretenimiento, es decir, son sumamente integrales y generalmente se encuentran en regiones suburbanas. Además, su tipo de gobernanza, que lo vamos a comentar en la siguiente parte, es a través de comités administrativos. El tercer tipo son las zonas de desarrollo de industrias de alta tecnología, las cuales se enfocan en la comercialización de las investigaciones y el desarrollo, y en industrias muy específicas, como dice también su nombre, como son tecnologías de la información y comunicaciones, electrónica, farmacéutica, nuevos materiales, etc. Y se otorgan generalmente incentivos diferentes, incentivos más enfocados en la innovación, en la capacitación. La cuarta zona son las zonas de libre comercio, y actualmente son 11 zonas, hay autores que manejan 15, pero el gobierno chino maneja que son 11. Son áreas designadas para procesar productos destinados a la exportación, comercio internacional y el establecimiento de depósitos fiscales o recintos fiscalizados, modelos de ese tipo. Además tienen otros objetivos un poco más estratégicos, como la internacionalización del yuan, y sobre todo, y ahorita lo vamos a comentar, sirven ahora, como funcionaron en los 80s las zonas económicas especiales, como pruebas o como zonas piloto para la implementación de reformas específicas, para la asignación de funciones estratégicas para el gobierno chino, que posteriormente va a implementar a nivel regional o nacional. Entre las ventajas de estas zonas se encuentran que las empresas pueden importar o exportar sin aranceles o aranceles muy bajos, la inexistencia de cuotas, a veces las empresas pueden obtener devoluciones de sus impuestos, existe mayor conveniencia para tramitar la visa incluso entre países con los cuales se cuenta con tratado de libre comercio, facilidades para declaraciones aduanales, es decir, en lugar de hacer varias declaraciones se pueden integrar todas las declaraciones en una. Lo mismo sucede con los pagos, de varios pagos se pueden integrar en un solo pago posterior al desaduanamiento, obviamente con controles aduaneros muy estrictos, la reducción de tiempos importantes en las aduanas y para el desaduanamiento en particular, y la existencia, eso está sucediendo ya en Shanghai desde el año pasado, de una ventanilla única para diversos tipos de trámites. De acuerdo con autores como Douglas Chen, después de que China entra a la OMC, de alguna manera se disuelve un poco las ventajas que había tenido en términos de libre comercio con este tipo de zonas, y estas zonas que estamos mencionando ahora comienzan a tener una relación mucho más estrecha, no solo en cuestiones de incentivos o aduanas, sino cuestiones logísticas, su unión y alianzas con puertos y cuestiones de almacenamiento.
Voy a comentarles porque creo que es bastante interesante cuáles son estas 11 zonas de libre comercio, algunas de ellas con los objetivos estratégicos específicos que habíamos mencionado. Primero, la primera zona que se crea en 2013 es Shanghai, que cuenta con una ventanilla única, una lista negativa, y estas pruebas se están aplicando ahora a nivel nacional. Como mencionábamos, estas zonas son piloto para temas mucho más grandes. Shanghai, por sus cuestiones naturales, pues es una zona que funciona para cuestiones de globalización y de innovación en temas financieros. Después tenemos a Tianjin, no voy al mapa. Tenemos a Tianjin de este lado. Sus actividades principales van a ser todo lo que tiene que ver con la relación de empresas con el exterior, o más bien ese va a ser su enfoque, y bienes raíces. Tenemos a Guangdong en el sur. Esta zona se crea en 2014, al igual que la anterior, Fujian. Guangdong tiene como misión específica la cooperación y la relación con Hong Kong y Macao, incluyendo el otorgamiento de políticas preferenciales para los ciudadanos de Hong Kong y de Macao. Además tiene como encomienda el desarrollo de toda la región del delta del río Perla. Tenemos la zona de libre comercio de Fujian. Su misión es el desarrollo de la cooperación con Taiwán y el otorgamiento de políticas preferenciales a los inversionistas de esa provincia. Tenemos la zona de libre comercio de Henan. Su objetivo es el desarrollo del interior de China, así como la logística internacional y la transportación. Tenemos aquí a la provincia de Shanxi. Su objetivo es el desarrollo de la región oeste, y algo muy importante, sobre todo para la política china actual, es la cooperación con todos los países que tienen relación con la estrategia o proyecto de una franja y una ruta, en este caso en materia de agricultura, educación, cultura y turismo. Vamos a ver que hay varias zonas que tienen relación con el tema de una franja y una ruta. Tenemos a Sichuan. Su objetivo también es el desarrollo de la región oeste y la cooperación con una franja y una ruta, pero en materia de aduanas, de certificación, de cuarentena e inspecciones. Lo mismo en el caso de Chongqing. Chongqing también tiene como encomienda el desarrollo de la zona del río Yangtze, al igual que Hubei. En el caso de Zhejiang, su misión estratégica es el desarrollo de servicios marítimos internacionales y el almacenamiento de petróleo. Y Liaoning va a ser una prueba piloto muy interesante porque su objetivo es avanzar en la reforma de las empresas propiedad del Estado, las empresas públicas, así como la cooperación entre Asia y Europa y todo el desarrollo fronterizo con los países al noreste de Asia. Y por último están las zonas de procesamiento de exportaciones, que son muy similares a las zonas de libre comercio, nada más que en escala mucho menor. Generalmente se localizan al interior de mayores o zonas más grandes para el procesamiento, y están destinadas para procesar productos para su exportación. Y entre sus ventajas está que tienen exenciones a los impuestos de importación y exportación, devoluciones de IVA, mayor facilidad de trámites aduaneros, no existen cuotas y el manejo de procesamiento de productos para exportaciones. Y llegamos a los modelos administrativos de las zonas económicas. Son bastante simples, son pocos. Y básicamente el primero de gerencia administrativa significa que el gobierno en sí es el encargado del desarrollo, de la administración, de la operación de la zona. Se designa un cuerpo burocrático específico para esta función. El segundo caso, que como veíamos está muy vinculado a las zonas de desarrollo económico y tecnológico,
son los comités administrativos que son designados por el gobierno, pero no son en sí mismas cuerpos burocráticos, simplemente el gobierno los designa y los supervisa. Y el tercer tipo, que es como aquel que se utiliza en la zona económica especial de Suzhou, o el parque industrial de Suzhou, que es un caso de cooperación gobierno a gobierno entre Singapur y China, es el de la administración conjunta. Es básicamente un joint venture en donde la gobernanza de una zona económica recae tanto en el gobierno local como en la contraparte, en este caso una empresa singapurense, los cuales trabajan pues mano a mano. Ahora bien, platicamos ya un poco sobre cómo se iban desarrollando, cómo iban evolucionando las zonas, cuáles son, pero ahora llegamos al siglo XXI, qué está pasando actualmente y cuáles han sido los efectos de los últimos, las causas y efectos de los últimos años. Para empezar, los cambios en el modelo económico de China han tenido su efecto también en las zonas económicas especiales. ¿Cuáles son estos cambios? Por decirlo de una manera muy general, aquí hay muchos conocedores sobre ese tema, pero mencionaré algunos. Por ejemplo, el cambio del uso intensivo de mano de obra a actividades mucho más intensivas en capital y tecnología. Cambiar de una orientación de economía, de una economía orientada a las exportaciones a una economía orientada a las manufacturas, a un modelo de consumo doméstico. De una economía orientada a la manufactura a una economía orientada a los servicios. Igualmente, los fenómenos de menor crecimiento, incrementos en los costos de mano de obra y el incremento en la exportación también de capital, entre otros elementos. Uno de los principales cambios en el modelo de zonas económicas ha sido entonces ya no destinar tanta atención a cuestiones fiscales y poner mucha más atención en dar facilidades administrativas y a la infraestructura, lo cual sucede también en zonas económicas como es el caso de Japón. En Japón prácticamente no hay incentivos fiscales. Todo el incentivo es qué tan capaz es el gobierno de proporcionar o de quitarse del medio para que las empresas operen con facilidad. Y un ejemplo de este tipo o una reforma específica relacionado con este tipo de situaciones es la reforma que mencionamos al impuesto corporativo de 2008, que prácticamente se eliminó. De hecho, visitamos recientemente, entre otras zonas, la zona de libre comercio de Shanghái, y los mismos shanghaineses nos dijeron que no tenían incentivos, que tenían envidia del caso mexicano porque ellos prácticamente rogaban por incentivos y a estas alturas del partido ya no les iban a dar prácticamente nada y tenían más bien que esforzarse más de lo normal en eficientar sus tiempos y sus documentaciones. Entonces, dicho de otra manera, se ha cambiado la visión de las zonas económicas para pasar de políticas preferenciales a ventajas integrales económicas y estructurales. Un efecto interesante también de los últimos años que podemos retomar de frases de varios autores y experiencias que están sucediendo en la actualidad es la internacionalización de las actividades de las zonas económicas especiales. Esto sucede de varias maneras. Por un lado, como podemos ver en África, y esto viene en una publicación muy interesante también del SECHMEX, la creación de zonas económicas especiales de cooperación comercial, en inglés Special Overseas and Trade Cooperation Zones. Estas se derivan por lo común de acuerdos entre gobiernos. En segundo lugar, la internacionalización directa de zonas económicas especiales. No se derivan de acuerdos entre gobiernos, solamente hay un pequeño empuje, como es el caso de Tianjin Binhai en Egipto. Tercero, la cooperación en proyectos que pudiéramos decir que son birregionales, por ejemplo, proyectos de infraestructura entre Hong Kong y Guangdong, o las zonas de inversión taiwanesas en Xiamen. Y por último,
Las zonas económicas especiales están fungiendo también como entes económicos que están realizando sus inversiones, no solo para el desarrollo de la zona, sino inversiones de tipos diferentes. Por ejemplo, están adquiriendo bienes raíces fuera de la zona, no solamente fuera de la zona en China, sino en el extranjero también. O están comprando acciones de las mismas empresas que sus zonas albergan. Entonces, quizás este podría ser también un tema de estudio muy interesante para el futuro, para algunos académicos. Y llegamos a lo que comentamos al principio, al impacto de las zonas económicas en China. Aquí hay números un tanto divergentes. Quizás la cifra puede subir o bajar. Yo lo que les pongo en la lámina son datos del Banco de Desarrollo de China, el China Development Bank, pero hay autores que manejan un poco cifras diferentes. Creo que lo importante es ver qué tanto ha impactado, independientemente de los números, y en qué ámbitos ha impactado una zona económica especial. En 2008, y creo que es un dato muy interesante también, el embajador Sergio Ley menciona que la integración de componentes nacionales de la industria maquiladora china ha llegado a ser del 57%. Y en el caso de la maquila mexicana, menciona el embajador Ley, únicamente llegó a ser, o ha llegado a ser, del 4%. De acuerdo al CDB, como comentábamos, la contribución acumulada, no menciona en particular los años, nada más dice en los últimos años, de las zonas económicas a China, ha sido 22% de su PIB, 45% de su inversión extranjera directa y 60% de sus exportaciones, creando con ello 30 millones de empleos. Hay otros autores como Douglas Sen, que es mucho más conservador, y él lo que indica es que las exportaciones son solamente el 37%, que la contribución actual de las zonas económicas especiales al PIB es solo del 10% y el 31% de la inversión extranjera directa. El caso de Shenzhen nuevamente es muy relevante. Su PIB se incrementó 100 veces después de 17 años de su establecimiento. Obviamente su punto de referencia o su punto de inicio fue sumamente bajo, y entre 1979 y el 99 su tasa de crecimiento fue del 31%. Si consideramos de 1979 a 1997 fue del 35%, fue decreciendo, pero bastante considerable. En el mismo periodo, el PIB per cápita de Shenzhen y de Zhuhai fue de $3,000. Para 1998, existían 32 zonas de desarrollo económico y tecnológico, como habíamos comentado, y estas zonas ya tenían 13,000 empresas de capital extranjero. Ello representaba 4.1% de la inversión en todo el país, y estas 13,000 empresas incluían 1.700 que tenían inversiones arriba de $10 millones. Ese mismo año, 113 empresas de las Fortune 500 habían invertido ya en las 32 zonas. Y un dato interesante, como comentábamos al principio, es en términos incluso de recaudación. Algunas zonas económicas especiales que hemos visitado nos han preguntado cuál es nuestra visión, a poco van a dar tantos incentivos, entonces no van a recaudar, qué va a pasar. Tienen algunas zonas mucho más ese enfoque. Les voy a dar un dato. En 1996 Shenzhen recaudó 1.5 más o menos $1,000 millones. Si utilizamos el tipo de cambio del 31 de diciembre de 1996 a pesos, es aproximadamente 12,000 millones de pesos, y esa cantidad es lo que en el presupuesto de ingresos de la Federación de 1996 se establecía que íbamos a recaudar en México por todos los impuestos a la importación y a la exportación. O es el mismo monto que en el presupuesto de egresos se iba a otorgar en 1996 a la Secretaría de Hacienda, y el mismo presupuesto que se iba a dar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En fin, el principal impacto de las zonas económicas especiales se puede reflejar en el aceleramiento de la industrialización, de la modernización y la urbanización de cada una de sus regiones. Ahora bien, no todos los cambios han sido estructurales, no todos los cambios han sido económicos,
sino ha habido cambios estructurales, como comentábamos al principio, derivados de las mismas zonas económicas especiales y jugando un poco entre ellos. Primero, las zonas económicas permitieron adquirir experiencias que posteriormente serían implementadas en la reforma económica nacional, incluyendo el sistema de licitaciones por invitación para proyectos de construcción. Pasar de un sistema de 2 precios a un sistema de precios orientados al mercado. Nuevos y novedosos en ese entonces sistemas de contratación de recursos humanos. El establecimiento, como se ve ahora ya muy desarrollado, de mercados de valores. La reforma, como se está renovando actualmente, de las empresas propiedad del Estado, basadas en un sistema de valores y de empresas modernas. La transformación del uso de la tierra del Estado, el sistema de seguridad social, la transformación de todos los servicios administrativos del gobierno y la construcción de edificaciones orientada al cuidado del medio ambiente. En segundo lugar, podemos destacar cambios al interior de las mismas ciudades. Por un lado, como se refleja en la actualidad, existen de ser pueblos o lagunas, se han convertido estas en ciudades modernas y centros urbanos económicos. Sin embargo, los mismos autores, incluso chinos, destacan que la creación de las zonas económicas ha generado mucha mayor disparidad entre las ciudades de las costas y aquellas del centro y del oeste de China. Y como se ha venido mencionando, se generaron cambios y reformas de un modelo de recaudación de impuestos, de subsidios, de privilegios administrativos, a un modelo completamente diferente que se enfoca en reducir aranceles, en reducir las preferencias fiscales y los subsidios, en dar preferencias a la alta tecnología o a industrias muy específicas. Y se han cancelado las exenciones de impuestos a la importación de equipos y ciertas materias primas de forma gradual. Asimismo, por sus temporalidades y por sus características, las zonas económicas especiales se crearon y se establecieron en diferentes años y por lo tanto su desarrollo ha sido también desigual. De la misma manera, hay zonas a nivel nacional o a nivel provincia que tienen ubicaciones más favorables, un modelo de desarrollo mucho más racional y que se han constituido como áreas bien desarrolladas, por decirlo de alguna manera, mientras que existen otras zonas económicas dentro de China, más a nivel local, que cuentan con condiciones menos favorables y, de acuerdo con el autor Nong Guangwen, han presentado incluso diversos tipos de problemas socioeconómicos e institucionales. El tercer tipo de cambio es el de China y de las zonas económicas en su interrelación con el exterior. Principalmente por lo que comentábamos, los derechos y las obligaciones que adquiere China al ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Debido a que pudiera llegar a existir, o los autores chinos consideran que hay probables conflictos de algunas políticas preferenciales con los principios de esa organización, incluyendo el de nación más favorecida, trato nacional, reducción de aranceles, antidumping, antisubsidios, anticuotas o transparencia. Asimismo, y como último de estos cambios, destaca la transformación del modelo de desarrollo en lo general, y Nong indica que se pasó de un esquema que él denomina de ventana, base y puente al de polos de desarrollo. ¿Esto qué significa? Cuando dice ventana, se refiere a que se pasó de un modelo de políticas abiertas, de absorción de capital y de tecnología, de aprendizaje y experiencia del exterior. Cuando menciona base, se refiere a que las zonas fueron los experimentos o la base de experimentos para nuevas reformas, como la economía socialista con orientación al mercado, y el puente a mercados nacionales e internacionales. De acuerdo con autores como Chen, hay algunas características que hicieron
que las zonas económicas de China fueran exitosas, y las voy a agrupar de alguna manera. Por un lado, un fuerte compromiso de los altos liderazgos de China, la existencia en su momento de políticas preferenciales y la autonomía institucional. Por otro lado, la activa participación de los gobiernos locales, las reformas a la tierra, y destaca la inversión extranjera directa que realizaron en su momento las diásporas de China en Hong Kong, en Macao y en Taiwán. Como ustedes saben, las zonas económicas comenzaron con inversiones de esta misma diáspora. Y finalmente, el éxito de las zonas económicas tiene una clara relación con el hecho de tener objetivos y metas muy claras y medibles, una intensa competencia, cultura empresarial orientada a los negocios y a la innovación, la ubicación de cada una de las zonas, su conectividad a mercados, infraestructura y la colaboración del sector privado en cuestiones como asociaciones públicas privadas para el desarrollo de las zonas. Llegamos al punto de qué estamos haciendo ahora en México, ya que vimos todo lo que ha pasado en China. En qué consiste el modelo mexicano, cómo podemos también tener los mismos resultados que han tenido en China u otras zonas que impacten la economía de las zonas económicas en México. Y esa misma pregunta nos hemos realizado en su momento en la autoridad federal en la cual me encuentro ahora. Para empezar, ha sido importante aprender no solo de los casos de éxito como de China, sino también de aquellos casos que no han sido lo suficientemente exitosos. Y con ese objetivo en mente hemos establecido un diálogo estrecho y permanente con las autoridades de las zonas económicas especiales de otros países, incluyendo por supuesto las de China. A nivel nacional, de casos quizás no tan exitosos, podríamos señalar el caso de la maquila, que como señala el embajador Sergio Ley, tuvo un importante desarrollo en la industria automotriz, pero se abandonó el aprendizaje de dicho programa, impidiendo la modernización de otras industrias relacionadas. Se impidió también la transferencia tecnológica y no se incentivó un incremento sustancial del valor agregado. Asimismo, a nivel internacional se han visto casos de lo que algunos autores llaman partial performers, como son los casos de Guatemala o de Costa Rica. Durante 8 años, después del establecimiento de las zonas económicas, únicamente se establecieron 3 empresas. O la zona de Batán en Filipinas, donde el gobierno tuvo que hacer un gasto de más de 25 millones de dólares solamente para la construcción de una presa, un gasto que no tenía considerado. O en Ucrania, donde las empresas sufrieron una relocalización, cerraron en un lado y abrieron una zona económica especial en lugar de tener nuevas inversiones. Tomando como referencia a los diversos autores en materia de zonas económicas, particularmente a los chinos, podemos sintetizar de alguna manera los principales factores que incrementan las posibilidades de éxito de una zona económica especial y correlacionarlo con lo que estamos haciendo ahorita en México. Primero, los autores subrayan que es necesaria la efectividad en la designación de una zona económica especial, dónde va a localizarse y por qué. Ello incluye definir cuál es su ubicación, conectividad, infraestructura, cuáles son los servicios de apoyo, cuál es el capital humano que tiene, entre otros factores. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el caso de México? La Ley Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales establece que las zonas deben establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos y su potencial de conectividad hacia otros mercados. Además, establece que deben de establecerse en uno o más municipios con una población de 50.000 a 500.000 habitantes, de tal forma que pueda existir masa crítica de la actividad productiva, de la actividad económica.
Ahora, para asegurar que nuestra decisión de dónde estamos de dónde se establecieron las zonas sea aún más efectiva, se diseñaron dictámenes o estudios técnicos que son a su vez aprobados por una comisión en los que están presentes 15 secretarías y dependencias. En el mapa que tengo atrás de mí se encuentran las 7 zonas que tienen el mayor grado de desarrollo, 5 que ya cuentan con dictámenes, ya han sido declaradas, y 2 en rojo que están a punto de ser declaradas. Es decir, vamos a tener a la brevedad ya constituidas 7 zonas económicas especiales con su delimitación geográfica, con sus políticas excepcionales claramente definidas. Segundo, la atracción efectiva de inversión extranjera directa. No vale la pena construir o invertir en la construcción de una zona si no va a llegar nadie a invertir. Primero, porque no es suficientemente estratégica, si no existen los suficientes incentivos, o porque no se realiza una comercialización, una promoción o fomento adecuados. Por ello, en el caso de la autoridad federal, estamos en estrecha colaboración con instituciones como ProMéxico o como la Secretaría de Relaciones Exteriores, promoviendo básicamente inversiones dentro y fuera de México. No solamente se trata de tener infraestructura, sino las actividades productivas que generan el desarrollo. Y cabe mencionar que con este fin hemos recibido, después de la promoción hasta el momento, cartas no vinculantes por parte de empresas con interés de invertir en las zonas por un monto de casi 7,000 millones de dólares. Es decir, por lo menos ya hay la intención, ya hay cierto bagaje y cierta probabilidad y alta medida de que ya hay un compromiso de inversión y no nada más creemos elefantes blancos. Tercero, el tema de los incentivos. ¿Tienen que ser competitivos? Sí. ¿Es todo lo que tenemos que proveer? No. En el caso de México, damos incentivos a nivel federal e incentivos a nivel estatal, que son los que tenemos atrás, destacando, por ejemplo, la exención y posterior reducción por tiempo definido del impuesto sobre la renta y el impuesto para el uso de la tierra federal en el caso de los administradores integrales. También dar créditos fiscales para todo el tema de seguridad social y capacitación. La creación de un régimen aduanero especial y el tratamiento del IVA como si se tratara de operaciones de comercio exterior tipo IMEX. Y también contamos con incentivos locales. Aquí hablando un poco sobre el apoyo de los estados, que voy a reiterar un poco más adelante, prácticamente todos los estados o gobiernos estatales y municipales han brindado todo su apoyo en el entendimiento de que es un proyecto que tiene como fin el desarrollo de las comunidades y el abatimiento de la pobreza. Estamos conscientes de que los incentivos deben ser únicamente catalizadores, pues la actividad económica que depende de estos incentivos no es sustentable en el largo plazo. Después de cierto periodo, las empresas deben de ser lo suficientemente competitivas y productivas. Debe de haber un encadenamiento productivo e integración con la economía local y arraigo. Ello a fin de que no sucedan casos como en República Dominicana, donde se dieron altos incentivos, se instalaron empresas muy intensivas en mano de obra del sector textil, que a la hora que terminaron o terminó el periodo de los incentivos, se retiraron del país, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando con las zonas económicas especiales de México es que sean proyectos de largo plazo y sustentables. Cuarto, el otorgamiento de ventajas administrativas y un mejor ambiente de negocio. Para eso tenemos la ventanilla única, que básicamente implica que todos los trámites que se realicen, que son más de 1,800 a nivel federal, estatal y municipal, pasen por esta ventanilla. Si una persona necesita un permiso de construcción, que generalmente es a nivel municipal, van con la autoridad federal, con la ventanilla única, para hacer el trámite. Si necesitan un tema migratorio, un tema de visa, van con la ventanilla única. Y todos los documentos únicamente se requieren que se otorguen una vez. Si una vez se les pide el permiso de construcción para un trámite específico, la idea es que no se les vuelva a pedir, porque nosotros en teoría pues ya tenemos esa información, ¿no?
Muy importante, de acuerdo a los autores, es el efecto que tienen las zonas económicas especiales en las regiones vecinas. No solamente deben de convertirse en enclaves, sino generar todo un spillover, todo un desarrollo regional, que es el objetivo también de las zonas que estamos desarrollando. Y para eso tenemos herramientas, además del diálogo permanente con los gobiernos locales, incluyendo la creación de un programa de desarrollo en donde participan gobierno federal, gobierno local, academia, participan varias instancias, incluyendo los administradores integrales, la revisión quinquenal de los planes maestros, así como la designación de un área de influencia. Además, como comentábamos, se requiere la integración de cadenas de suministro para evitar la creación de enclaves, como ha sucedido en otros países. Un ingrediente fundamental es la búsqueda de asociaciones entre inversionistas extranjeros y locales. Inversión pública, y para ello, por ley, los proyectos que tienen relación con zonas económicas especiales se designan como prioritarios para las carteras de todas las demás dependencias. El acceso a mercados, que ahora a raíz de la firma del CPTPP nos da un acceso a 52 países, y, es decir, a 1.300 millones de consumidores. La identificación de sectores claros, y gracias al trabajo que hemos hecho con el Banco Mundial y otras organizaciones, incluyendo gobiernos locales, hemos determinado las vocaciones de cada una de las zonas. De manera fundamental, un marco legal sólido que no existió incluso en China en su momento. De acuerdo con la literatura, en China empezó el modelo, empezó la política, y luego el marco legal se fue ajustando a la realidad y se fue adaptando. En el caso mexicano, empezamos con un marco legal sólido, bien estudiado a nivel federal, a nivel local, estatal y a nivel municipal. Contamos con ley federal, con reglamento de ley general, con decreto de creación de la autoridad, que implica incluso cambios en el reglamento de la Secretaría de Hacienda, convenios de coordinación, y todo ello se va a reforzar con programas de desarrollo y la creación de comités específicos. Además, contamos con la comisión intersecretarial que habíamos mencionado. La participación de los gobiernos locales, para lo cual se ha firmado un convenio de colaboración entre la Federación y los estados. En Ucrania, lo que sucedió, como comentábamos, era la reubicación de las empresas. Cerraban y abrían en las zonas económicas especiales, y lo que estamos haciendo en México es crear candados desde la Secretaría de Hacienda para detectar si una empresa cierra, no puede abrir en una zona económica especial. Tienen que tratarse de inversiones nuevas completamente. Por último, sobre este tema, el desarrollo industrial debe ir aparejado con el desarrollo social. Y no solamente se trata de crear clústeres o parques industriales, sino crear nuevos ecosistemas, nuevas formas de vida para las personas que están habitando en esas zonas económicas o en entorno de esas zonas económicas. Me gustaría terminar esta parte con qué estamos haciendo o qué nos gustaría hacer para atraer inversión extranjera china a las zonas. Coincidimos plenamente con el doctor Enrique Dussel y con el Sechimex en que es fundamental tomar decisiones estratégicas para la atracción de inversiones con base en el análisis del comportamiento de la inversión china en el extranjero. Y no solamente de la inversión, sino también de cuáles son sus actores. Como se ha señalado en diversas ocasiones en este foro, el sector público, el gobierno, tiene una relevancia particular. Y por lo tanto también lo tiene el diálogo gubernamental. Por ello, incluso desde antes de que se creara la autoridad federal, se ha creado una estrecha relación con las autoridades chinas. Quizás no suficiente, pero en eso estamos trabajando. En particular, se estableció un diálogo por parte de la Secretaría de Hacienda, que a través de la Unidad de Productividad Económica que dirigía Abraham Zamora, con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Tenemos muy presente la importancia de mantener el diálogo con esa comisión. Por otro lado, de acuerdo con la misma Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma,
y en línea con la internacionalización de las zonas económicas especiales de China, hay más de 100 parques industriales en el exterior que han sido construidos por empresas chinas en más de 44 países, atrayendo más de 30.000 millones de dólares de inversión extranjera, con la participación de 4.000 empresas chinas y creando más de 250.000 empleos directos. Considerando lo anterior, como autoridad federal hemos establecido contacto con diversas zonas económicas de China, incluyendo las de Suzhou, Ningbo, Qinghai, Shenzhen, Shanghai y Zhuhai. Sabemos que nos faltan más, pero también estamos en eso. Igualmente coincidimos con lo que se expone en este centro, en diversas publicaciones de este centro y las recomendaciones de la Embajada China sobre la importancia de vincularnos con empresas públicas, las cuales tienen un importante peso en la inversión extranjera de China en el exterior. Creemos que las empresas y las zonas económicas de China pueden expandir sus actividades de internacionalización en las zonas económicas de México. Con ello podrían incrementar sus capacidades en ambientes de inversión con sistemas regulatorios que se alinean a disposiciones a las cuales no están acostumbrados, en este caso, si es México, a disposiciones de la OCDE. También creemos que en México se puede aprovechar la amplia experiencia de las zonas económicas de China y no se desestima su participación como desarrolladores de zonas económicas especiales o como inversionistas. Claro está que si el administrador integral viene de China, la probabilidad de una atracción de inversiones de ese país en esa zona específica se incrementa considerablemente. Considerando que según la experiencia internacional, las empresas que invierten en el exterior se vinculan más con terrenos con los cuales tienen más familiaridad. Es importante dar a conocer a las empresas chinas que las zonas económicas especiales no son proyectos de obra pública financiada, sino que se trata de inversiones en las que se operarán las zonas por un tiempo determinado, de hasta 40 años con una extensión de otros 40 años. Es decir, hay riesgo, debe de haber inversión, implica financiamiento, implica también, de ser posible y si se quiere, asociaciones. Con base en información del Sechimex, el 61% de la inversión extranjera de China en México se concentra en 3 entidades y en este sentido las zonas económicas especiales pueden conseguir también una diversificación de esta inversión. Y como conclusión, los incentivos fiscales, como decíamos, deben de ser catalizadores, logrando que las zonas económicas especiales tengan capacidades integrales suficientes para un desarrollo sustentable, porque los incentivos no son permanentes y las empresas deben de ser conscientes de ello. Pero en el mismo sentido, las zonas económicas deben de ser catalizadores no solo de la industria, sino de todo un ecosistema de infraestructura, de tecnología, de capital humano, de seguridad, de servicios suficientes para las comunidades que les brinden una digna y alta calidad de vida, incluyendo vivienda, salud, educación, entretenimiento, entre otras cosas. Para ello, como nos ha comentado también la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el desarrollo del software y hardware de las zonas son elementos que no podemos despreciar, es decir, del desarrollo de un correcto ambiente de inversión y de la infraestructura. Se requieren desarrollo de habilidades, capacitación, conocimiento, conformación de clústeres, la integración de cadenas regionales de valor, solidez institucional y movimiento del capital humano. Asimismo, un reto importante de las zonas, con base en la experiencia mundial, es que la industria se vaya actualizando o modernizando, y ese es un reto prácticamente de todos los países con o sin zona. Se tiene que actualizar la industria, el marco jurídico, el ambiente de inversión, infraestructura y capital humano. Transitar gradualmente de industrias intensivas en mano de obra a las intensivas en capital, tecnología y conocimiento, y contribuir en los cambios estructurales de las economías. Ello solamente se va a lograr si la industria tiene encadenamientos productivos, arraigo, integración con la economía local y una adecuada transferencia tecnológica.
Debemos considerar que en materia de desarrollo no existen soluciones inmediatas. Incluso historias como la de China o la de Malasia tomaron 5 a 10 años para crear suficiente momentum, y en el caso de las mexicanas vamos a avanzar, pero creo que necesitamos también cierto grado de paciencia. Como señalan diversos autores, el modelo chino ofrece experiencias útiles y lecciones para otros países en vías de desarrollo, pero todo debe ser colocado en su contexto local, ya que no existe panacea para el desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Jorge, por la interesante presentación, y creo que bueno, tenemos un excelente tiempo para hacer un par de rondas de preguntas. Yo les recuerdo, juntamos 2, 3 preguntas, le damos tiempo para responder a Jorge. Los que hagan preguntas y comentarios, por favor, si indican su nombre y de dónde vienen. Por favor. Muchas gracias, muy interesante, me pareció muy bien estructurada la explicación sobre China, pero en la parte de México tengo muchas preguntas. La primera es, parece que las zonas económicas designadas están orientadas a la exportación, entonces tendríamos esa orientación. ¿Sería para empezar intensivas en fuerza de trabajo, todas, o de qué se trata? ¿Qué papel juegan las actividades del sector primario ahí? 2, ¿qué pasa con la agricultura? Si se está tomando como referencia las lecciones de China. China lo primero que hizo fue una revolución agrícola en una dirección distinta a lo que está pasando en México, conservando la estructura de productores familiares, y aquí lo que se ha hecho con el TELES es tratar de desmantelar eso. No se ha logrado, pues, pero ¿qué se tiene pensado en términos de agricultura? ¿Se va en qué contexto se va a pensar en cambio de uso del suelo? Y si va a recibirse inversión extranjera directa en agricultura, teniendo en cuenta que tenemos ejemplos muy claros de China invirtiendo en la agricultura en el mundo, pero de manera depredadora, ¿sí? Entonces, no hablo de la cuestión ambiental, que claramente tiene serios problemas si nos orientamos a la exportación, y sobre todo por las zonas sensibles, son las más ricas ambientalmente hablando, sobre todo Chiapas, Oaxaca. Entonces, son zonas muy sensibles que para el caso del Plan Puebla-Panamá intentaron lo mismo, ¿sí?, en términos de explotación de recursos naturales, y tendríamos mucho que perder en esos términos. Gracias. Sechimex y Yolanda Trapa. Gracias, ¿alguien más? Sí, buenas tardes. Pues felicidades por la conferencia. Sergio Martínez de Sechimex. En Sechimex también tenemos la otra posición sobre este análisis de las zonas económicas especiales. Y es que, en efecto, ya lo mencionó ahorita la doctora Trápaga, ¿no? Tenemos una preocupación social, nada más Sechimex, de que este tipo de proyectos no sea la continuación de lo que se inició hace 30 años, ¿no? Plan Puebla-Panamá, Proyecto Mesoamérica, más los otros proyectos, Corredor Biológico Mesoamericano y todos los proyectos regionales, que lo que buscan es, justamente ya lo mencionó usted, es estar atrayendo una serie de proyectos que lo que nosotros estamos poniendo el énfasis y preguntando es, bueno, ¿hasta qué punto están atendiendo la realidad de estas zonas históricamente y actualmente? Además de lo que ya se mencionó ahorita por parte de la doctora Trápaga, pues está la población. Se nos está olvidando que ahí está concentrada una gran parte de la población rural e indígena, ¿no? Entonces, se mencionó ahorita temas como una nueva forma de vida, modernización, etcétera. Pues yo dudaría que estas personas estén aspirando a esto, cuando en realidad lo que se está buscando es que se respete, pues ahora sí que las formas antiquísimas que se tienen, y que nos pongamos de acuerdo que estamos hablando por modernidad y por sustentabilidad, que es algo más complejo, ¿no? Entonces creo que experiencias ya tenemos bastantes, desde cuando se pretendía abrir el canal de ahí de Salina Cruz para conectar a Veracruz,
y que se paró en su momento, y que en ese sentido creo que sí estamos de acuerdo en que es necesaria una serie de proyectos, pero en ese sentido atendiendo esta realidad histórica, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos ir avanzando, atendiendo justamente esta situación. Entonces, sobre esta reflexión, ¿qué comentario tendría usted? Hola, buenos días. Muchas felicidades por esta presentación con muchos datos importantes. Perdón, soy Luis, estudiante de doctorado de esta facultad. Como estamos viendo en este mapa que la mayoría de las zonas económicas especiales de México se concentran en el territorio sur de México, no sé si nos podría explicar un poco más detalle de que si hay alguna explicación estratégica más allá del tema de conectividad de todos estos lugares, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Doctora Trápara, le voy contestando, espero adecuadamente las preguntas que me realizó. Comentaba si las zonas tienen una tendencia de exportación. La realidad es que sí, pero no todas tienen actualmente las capacidades para realizarlo, a excepción quizás de Lázaro Cárdenas, que ya tiene no solamente las capacidades en profundidad, el número de TUs, las empresas que se encuentran actualmente como Hutchison Ports ahí, y tienen un gran volumen, la conectividad ferroviaria. En el caso de Lázaro Cárdenas, pues sería detonar las exportaciones de las empresas, no solamente de Michoacán, sino de todo el corredor y todas las empresas que importan y exportan a través de ese puerto, tratando de promoverlo también como alternativa siempre a Long Beach, diciendo que a la costa este de Estados Unidos se dedica menos tiempo entrando por Lázaro Cárdenas que por Long Beach, por el tiempo que tardan en procesar los contenedores en Los Ángeles. En las otras zonas económicas creo que tenemos retos muy importantes para detonar la exportación. Me ha tocado ir a zonas o a puertos como el de Salina Cruz, donde prácticamente no se ve movimiento de contenedores, y eso es lamentable, ¿no? En alguna ocasión, no puedo decir el nombre de la empresa, pero una empresa china muy importante en materia de infraestructura, le estábamos promoviendo el desarrollo de un parque industrial y el tema del corredor del Istmo de Tehuantepec, el corredor ferroviario, y su argumento era, es que yo no le puedo invertir en el corredor ferroviario porque no hay actividad industrial. Entonces lo primero que necesito es detonar la actividad industrial y luego ya voy a tener movimiento de contenedores y movimiento portuario. Entonces tenemos que romper el círculo vicioso, eso creemos, y la manera en la que creemos que lo estamos rompiendo o resolviendo el tema del huevo y la gallina es dando este primer paso, empezando con la zona, dando los incentivos y promoviendo y esperando que se concrete esta actividad económica y estas cartas de intención que hemos tenido para que de ahí se empiece a detonar el movimiento de contenedores en esas zonas. Hay otras zonas que no tienen tanta vocación exportadora, en materia de TEUs por lo menos, como es Yucatán, aunque es Puerto Progreso, pero es una zona de nicho y su especialización es la única zona que tenemos hasta ahorita de nicho en tecnologías de la información. En Coatzacoalcos, Campeche y Tabasco, nuestra intención es que se genere desarrollo de equipo, manufactura, todo lo relacionado tanto al sector químico como al sector energético, pero desde el punto de vista de procesamiento y equipos. Estamos trabajando también con las API, no son parte de las API de las zonas económicas especiales, eso es importante, pero sí estamos trabajando muy estrechamente con ellos y con las empresas que están en los puertos, porque al fin y al cabo es beneficio a todos, más actividad económica le beneficia a todos ellos. Y obviamente también los incentivos fiscales que tenemos, algunos van muy orientados hacia la exportación bueno, como es el caso del tratamiento del IVA, y efectivamente
al estar en las zonas en las que se encuentran las zonas y por el grado de desarrollo y complejidad económica de cada uno de esos estados, o ya digamos estados, de los municipios, de las capacidades técnicas y del capital humano, creemos que no podemos empezar con actividades intensivas en tecnología o intensivas en conocimiento. Tenemos que empezar, como decía Deng Xiaoping, cruzando luego piedra por piedra, y muy probablemente, no digo que todas, pero un alto enfoque va a ser en Tier 3, Tier 4, ese tipo de manufacturas con menor complejidad económica, que las OEM que se encuentran en el norte o en el bajío del país requieren. Entonces estamos trabajando mucho con programas de proveeduría para estas OEM que se encuentran en esas regiones, de tal forma que los proveedores se encuentren en nuestras zonas, incluyendo la disponibilidad de recursos materiales también. Y también, y vale la pena quizás mencionarlo, estamos trabajando con la SEP y otras instituciones, con así también, para que se modifiquen los programas educativos en esas zonas. Por ejemplo, en Lázaro Cárdenas sí hay en algunas de las escuelas técnicas la especialidad de mecánica, eléctrica y cosas relacionadas con la fundición, porque hay una acelera muy importante que es ArcelorMittal en los alrededores, pero queremos que haya, o tratar de hacer una tendencia de, si es una zona con una vocación metalmecánica, pues bajar el número de dentistas e incrementar el número de técnicos metalmecánicos o ingenieros relacionados. Sabemos que es un esfuerzo también que implica varias generaciones o egresados de las zonas. También, obviamente, que las empresas que inviertan o empresas que estén comprometidas contraten a los estudiantes que están ingresando de estos lugares. Y efectivamente el tema del sector primario es muy importante. La respuesta sería doble. El sector primario como tal no está considerado para recibir beneficios, ni pueden instalarse las empresas, no pueden obtener permiso en las zonas si van a desarrollar actividades del sector primario, porque lo que buscamos es el otorgamiento de mayor valor agregado a las actividades productivas económicas, de tal forma que en materia de agricultura lo veríamos más bien desde un punto de vista de agroindustria. En el caso de varios de los estados que usted comenta, y también Sergio, efectivamente vemos una vocación agroindustrial prácticamente en todas esas zonas, aunque se está detectando a lo mejor más actividad, más intención o más cartas de intención en unas zonas que otras. Se ha hecho muy interesante que en el caso de Chiapas hay muchas empresas que se están enfocando para o tienen intención de invertir en agroindustria, ¿no? Pero lo que es esta extracción, la actividad primaria en su forma esencial, no lo estamos, no lo vamos a permitir. Dígase extracción minera, cultivo de campos, porque aparte el cultivo de cierta fruta o hortaliza requiere, aquí los seguros pasarán mucho mejor, un mayor número de hectáreas que las que nosotros estamos ofreciendo en las zonas. Pero sí queremos que se desarrolle. Si es minería, pero más bien el procesamiento de ciertos minerales para su conversión en algunos productos, entonces sí vamos a aceptar. Las que tampoco están permitidas, de acuerdo a los decretos que hasta ahorita están publicados, son las petroquímicos, la extracción de hidrocarburos y gas. En cuanto al cambio del uso del suelo, la verdad desconozco la parte técnica jurídica de cómo están trabajando los estados. Lo que le puedo comentar es que dentro del gran polígono, no tengo el mapa porque era muy técnico, pero dentro de la gran zona tenemos nosotros una mini zona. Es un predio que nosotros adquirimos, entonces es propiedad federal, no mayor, o sea, ya se realizó todo el proceso de cambio de suelo, estudios medioambientales, etcétera, y en el entorno todas las demás áreas que pueden ser susceptibles de ser adquiridas por privados, digamos, los que estamos al momento haciendo es orientar al inversionista con el gobierno estatal para que vea qué tierra está disponible y para comprar. Y eso sí, todos los inversionistas para poder invertir y obtener un permiso requieren su permiso de la semana. Si no lo tienen, no les podemos otorgar el permiso tanto a los desarrolladores
como a los inversionistas, pero ahí estamos haciendo también cuestiones de facilidades administrativas para darles de forma, digamos, expedita, en lugar de 3 meses, a lo mejor 1 mes, estos permisos. Bueno, a nosotros sí nos las llamamos, pero apoyándolos, y creo que con eso más o menos. Muchas gracias. Y luego Sergio, comentando, primero, antes de entrar a lo del plan Puebla-Panamá, otros proyectos, el Banco Mundial, por ejemplo, nos dice, en todas las zonas del mundo siempre hay posiciones a favor y posiciones en contra, incluso tendencias o resultados positivos o negativos. Hay zonas en las cuales el salario de los trabajadores es paupérrimo, viven en condiciones muy malas, como lo reflejó una de las publicaciones que me compartió amablemente el doctor Russell del estudio de Zambia, Mauricio. Hay estudios donde la equidad de género prácticamente no existe. Hay estudios de otras zonas económicas donde existe un daño al medio ambiente, incluidas las de China, por ejemplo, ¿no? Pero también hay casos completamente opuestos donde existe equidad de género, incluso se promueven las mejores prácticas administrativas, la transparencia, todo este tipo, digamos, de mejores prácticas en lo general. Creo que podemos hacer un análisis a priori de cuáles son las expectativas y lo que podríamos tener considerando el marco normativo, las instituciones actuales y los actores involucrados. Cabe mencionar que la sociedad civil está involucrada, la academia está involucrada, diversos sindicatos incluso están involucrados, servicios profesionales, etcétera, cámaras prácticamente, y también hacer un análisis después paulatino de los resultados, que es lo que trataremos de hacer prácticamente cada 5 años, cómo vamos con ello. Y ahora sí, entrando al tema de los proyectos, programas, planes, efectivamente muchos de los planes, programas, etcétera, se han quedado en el camino, quizás han sido insuficientes los resultados o no visibles. La fórmula que estamos tratando de hacer de este lado para que no suceda eso es, primero, lo que comentábamos antes, la generación de un marco institucional que no tiene todos esos planes. Es decir, no somos un decreto, no somos un fideicomiso, no somos ni siquiera un capricho de algún mandatario o un funcionario público específico que pueda o no decir a este programa le destino no presupuesto, le destino no tiempo también. Cómo se generó la ley, el programa, y todo ello para nosotros sí es vinculante. Entonces, de alguna manera u otra tiene que avanzar. También de acuerdo a la legislación, obviamente dependerá de la Cámara de Diputados en su momento. Los temas que tienen que ver con zonas económicas especiales deben de ser prioridad en los presupuestos de ingresos y egresos de la Federación. Como comentaba, también tiene que ser prioridad, en teoría, de los proyectos y de infraestructura de las otras dependencias. Entonces yo creo que vamos a ir viendo cómo evoluciona. Apenas de hace un año solo estaba el concepto, ahorita tenemos ya, digamos, la declaración, el esquema mucho más viable. En un par de meses vamos a ver los primeros permisos, a finales de año vamos a ver la primera piedra de la primera zona económica, vamos a ir viendo los resultados y ahí siempre se va a agradecer la observación, la recomendación y la crítica de la sociedad civil y de la academia. Y algo muy importante que mencionan también muchos autores, hay que tener y trabajar con esquemas realistas. No podemos hacer 100 zonas económicas para todos los sectores, tenemos que trabajar de acuerdo a nuestras capacidades. Hasta ahorita, al parecer, estas son las capacidades que tenemos. Y efectivamente tenemos que romper este ímpetu de la historia y que nos ha impedido desarrollar proyectos como el de la conectividad entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Entonces, en el caso de las zonas, pues estamos planteando que, aunque sean áreas muy chiquitas dentro del mapa, porque ahí en el mapa se ven bordas muy grandes, pero en realidad somos zonas muy chiquitas de 5.000 hectáreas, 3.000, 2.000 hectáreas, dependiendo, de detonar, y ya estamos trabajando los proyectos de infraestructura necesarios. De hecho, estamos
generando un proyecto de infraestructura para conectar no solamente el Istmo, sino el Istmo con Chiapas y de ahí al Chiapas Maya. Y respondiendo, no sé si respondido todo, y en el caso de Xiangyu es muy buen punto. No tengo la lámina que refleja lo que está pasando en el sur y en el norte de México, pero la esencia, el origen de este proyecto es la disparidad en el ingreso, en la productividad, en la sofisticación de la economía de los estados del norte y del sur, a partir drásticamente desde la firma del Tratado de Libre Comercio, donde todo el norte se vio arropado, involucrado e integrado con las empresas al norte del Río Grande, y por alguna razón u otra, llegando al centro bajío, todo el desarrollo y el encadenamiento productivo se dispersó y se fue a otros países y no hubo esa derrama productiva al sur del país. Por lo tanto, en la ley lo que se generó era una disposición, además de las que comenté antes, que indica que los estados susceptibles de tener zona económica especial son aquellos que a la fecha que se emite el dictamen, es decir, este estudio técnico, pertenezcan a los 10 estados con mayor índice de pobreza extrema, que por lo que comentábamos antes, coincide con prácticamente la mayoría de los estados del sur. Sin embargo, cabe notar que este año, respecto al año pasado, la lista de los estados más pobres salió Campeche, incluyó a San Luis Potosí y a Nayarit, pero San Luis no está tan al sur, pero pues también podría ser susceptible de tener zona económica especial. Muchas gracias, Jorge. Entonces, juntamos 3 preguntas más. 1, 2, Muchas gracias. Jorge, felicidades por tu participación, muy puntual, muy precisa y que nos abre a una serie de inquietudes. En este momento una inquietud es el que cuando hacemos planeación estratégica en un entorno estable, las cosas se ven muy padres, ¿no? Se ven muy bien, pero cuando el entorno es turbulento, y creo que en México hoy lo tenemos, si no turbulento va para allá, los desarrolladores y los inversionistas en estas zonas, ¿qué perfil tienen? ¿De qué países son? Porque si son norteamericanos, entramos en conflicto con el señor Zanahoria. Entonces, hablas tú también de hacer los puntos para que crezcan, se desarrollen. Cuando la historia en México ahorita es un punto de quiebre, si vienen los inversionistas chinos, que va a atraer a más empresarios chinos, seguramente va a haber un conflicto del perfil empresarial mexicano, que por naturaleza, por cuestión obvia, siempre mira al norte, ¿no? Entonces, sería esa mi duda de qué obstáculos se pueden dar en este entorno casi turbulento, que por cierto también tenemos de cambio de régimen, con 3 perfiles muy diferentes para este tipo de inversión. Y también la historia de que, al menos en la administración del señor Peña Nieto, después de las múltiples reuniones con el señor Xi Jinping, pues no se logró nada con China. ¿No crees que haya un riesgo de que se detengan las zonas económicas, o esto es independientemente de cualquier política? O sea, relaciones exteriores parece que no le interesa mucho China, entonces ya hay una subsecretaría por ahí que para el desarrollo internacional los 6 años se quedó como fantasmal y sin informes, etcétera, que se diera algo de impacto para intensificar esto que tú tan claramente nos expusiste y que puede ser un éxito.
en condiciones de verdadero entusiasmo y decisión política. Muchas gracias. Carlos Viluri, del Tecnológico de Monterrey. Gracias. Bueno, mi pregunta viene relacionado con la transferencia tecnológica que se puede dar en las zonas, en esas zonas económicas especiales, sobre todo porque si ubicamos las zonas económicas, están precisamente, como lo había mencionado, en aquellas entidades federativas que tienen los niveles educativos más bajos del país. Entonces, el tipo de mano de obra que se va a incorporar a las empresas multinacionales que ingresen a estas económicas, a estas zonas económicas, pues va a ser muy difícil que haya una transferencia tecnológica y un aprendizaje por parte de los trabajadores si tienen un bajo nivel educativo. Entonces, con respecto a yo digo, bueno, ¿por qué no también el gobierno no ha impulsado en zonas económicas en aquellos lugares donde pueda haber un mayor aprendizaje tecnológico, por ejemplo Guadalajara o en otras ciudades? Y esa sería mi pregunta. Y lo otro que a mí me preocupa, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, yo soy de Michoacán, sería con respecto a las cuestiones ambientales, porque muchas empresas que se han instalado en Michoacán, sobre todo las mineras, han estado generando muchos daños ecológicos. Entonces, en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, hay reptiles, los cocodrilos, entonces me preocupa que en 40 años desaparezcan ese tipo de especies. Serían mis dos preguntas. Soy de Michoacán, trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. ¿Hay una tercera puesto? Buenos días, felicitarlo por su conferencia. María Luisa Díaz, profesora de esta facultad. Yo tendría 3 preguntas muy concretas. La primera es, dado que están considerando en estados con alto índice marginal, ¿cuál sería la perspectiva que tienen, dado que estamos, ya lo decía el licenciado, en un año turbulento? ¿Cuál es la visión que tienen de largo plazo, antes del año electoral que estamos viviendo y posterior a él? Y en ese sentido, ¿qué le van a ofrecer socialmente hablando a los pueblos originarios? Ya Sechimex ha construido toda una propuesta para ello. ¿Y qué le ofrecen a los inversionistas chinos? Dado que tenemos un punto muy concreto en la historia, Estados Unidos ha jugado un papel de tensión en el mundo, y en ese sentido, ¿cómo han podido salvaguardar en la operación Dragon Mar, que en otro tiempo se manejó, y la parte legal? Y bueno, me parece muy pertinente que desde la perspectiva legal, jurídica, todo esté como muy organizado, y si en este largo plazo han considerado crear algunas instituciones que atiendan este proceso, porque ya Sechimex lo ha dicho en otro momento, en Beijing tienen 100 especialistas chinos solo para tratar el comercio con México. Aquí, ¿cómo lo manejarían institucionalmente? ¿Y cuál sería como la visión que tienen para abordar la política social, la política educativa, la política económica, si están considerando que son los estados de alto índice de marginación, para no generar esta propuesta que se dice que devasta más que ayudar, dado que ahorita ya tenemos un problema con el agua y otros procesos más complejos que son nodales en la vida de todo ser humano? Entonces, ¿qué ofrecen ustedes a los chinos y qué le ofrecen a los pueblos que se verían modificados, vamos a decir la palabra más juiciosa ahora, en términos institucionales, legales, pero a largo plazo, dado que estamos viviendo un proceso complejo y pues ya hay historia de por medio, como lo ha referido el doctor Sergio o la doctora Yolanda? Muchas gracias. Y finalmente, los inversionistas tienen algo que se llama operación llave en mano. ¿Cómo institucionalmente no van a ofrecer inversión y a largo plazo no de las bondades o el efecto de rama o en cascada
qué se pretendería con este proyecto, que suena interesante, pero en la realidad pues puede ser muy complejo. Muchas gracias. Gracias. Una cuarta pregunta del listado. Claro, las zonas económicas especiales debieran ser zonas, ¿no? Y hay un debate legal, geográfico, económicas, que no sociales, y especiales. Significa que tienen que ofrecer algo que el resto no incluya, ¿no? Y con base en eso se puede dar toda una discusión. Creo que el caso de China es bien interesante porque es parte de un proyecto de desarrollo nacional. De largo plazo habrá que preguntarse si en otros lados, concretamente en México, es parte de un proyecto o no. Hay iniciativas históricas, llevamos más de 50 años de maquiladoras, etc. Tres preguntas. Una, me parece a mí que con base en la experiencia china, probablemente la principal característica china de las zonas económicas especiales no es la definición de la zona, si es parque de alta, baja, mediana, tecnología de libre comercio, en fin, ahí los abogados se ganan millones al respecto, sino que son los cientos de instrumentos fuera de la zona, ¿no? Es decir, lo que en muchos casos el Departamento de Comercio de Estados Unidos acusa a China de comercio desleal, de piratería, es la capacidad de integrar con instrumentos fuera de la zona, universidades, escuelas, capacitación, fiscales, cientos de instrumentos que se han detectado uno por uno, y ese es yo diría el gran reto. Si es zona económica, si es IME, si es maquila, si es zona franca, yo creo que eso no es de la mayor relevancia. La pregunta es cuánto se le ha dedicado a esa parte externa, ¿no? De vínculo, de transferencia tecnológica, como todos queremos, con problemas. Segundo, el tema, yo diría, debate, incluso en China en 2018, si efectivamente hay una transición de incentivos fiscales a incentivos administrativos. Con certeza creo que coincidimos que estas zonas son mucho más complejas en el 2018 que en 1979, pero dudaría a que, o digámoslo así, hay una profundísima competencia en China por los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales siguen siendo críticos y hay empresas que se van de un lugar a otro por estos incentivos, ¿no? Tercer lugar, en términos muy pragmáticos, me da curiosidad, sé que no es fácil, ¿cómo se decide o cómo se piensa decidir con respecto a empresas que ya existen, ¿no? Digo, todos quisieran beneficiarse de estos incentivos. En términos concretos es pues, pagar menos impuestos, recibir incentivos por lo que fuera. ¿Qué haces con una empresa que está ya en Puerto Chiapas, que ya exporta, que está bajo IMEX, que dice, oye, yo quiero, ¿no? ¿Cómo se dice tú sí, tú no? Yo recuerdo una discusión ahí en la API, en Lázaro Cárdenas, de una farmacéutica de Lázaro Cárdenas, que uno diría, pues no tiene nada que ver, pero oye, yo quiero estar ahí, yo quiero pagar menos impuestos, ¿no? Lógico. Hay empresas más sofisticadas que uno diría, bueno, están vinculadas a esto. ¿Cómo se decide eso? En términos muy pragmáticos, casuísticos. Gracias. Cantidad de preguntas no tienes que responder. Muchas gracias por sus preguntas. Doctor Liguri, pues es un tema yo creo que muy complejo, todo el de la estabilidad y turbulencia. La verdad también yo creo que no hay estabilidad perfecta, aunque estemos a mitad de un sexenio, ¿no? ¿Cómo están reaccionando los inversionistas y cómo los estamos recibiendo? Eso sí le puedo comentar, ¿no? Y le
puedo decir que a lo largo de los últimos meses, con todo el que ya estaban las pre-campañas, luego las pre-campañas y pre-campañas, hemos seguido en diálogo con los inversionistas y ellos se han acercado a nosotros. Nos había pasado cuando me tocó colaborar en ProMéxico, que habíamos detectado cierta resistencia a la inversión el año pasado por el entorno más internacional que nacional, la relación con Estados Unidos, en particular el tema del Telecán, e incluso gente que estaba en expectativa de qué iba a pasar con el TPP. Y en el caso de las zonas económicas no hemos visto hasta el momento, por lo menos, ese tipo de resistencias o dudas, no nos han expresado de esa manera como tal. No ha sido una preocupación, quizás porque los perfiles de los inversionistas que estamos detectando son tanto nacionales como internacionales, y muchos de ellos creemos que están ya plenamente, tienen plena claridad de cuáles son las actividades que van a realizar, e incluso con las medidas de IO no TLC o las medidas fiscales que impuso Trump, lo que estamos ofreciendo en las zonas económicas especiales les compensa enormemente los gastos. Obviamente no es el caso, quizás no sea el caso de todas las empresas que hagan sus cuentas y ya me sigue conveniendo estar en una zona económica especial o no, pero creemos que sí es un factor determinante, por lo menos en este momento. Algunas están ansiosas ya de pedir el permiso e invertir, solo que todavía no han salido los lineamientos para poder sacar las inversiones. Entonces, de nivel nacional prácticamente son de todos los estados y de todos los sectores, pero sí ha habido una correlación entre las vocaciones que nosotros habíamos detectado, que no son limitantes, o sea, uno puede invertir en otro tipo de sector mientras no sea uno que esté prohibido. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, que es una inversión anunciada, pues el sector que significa siderúrgico, metalmecánico, etcétera, y la gran inversión que tenemos en ese estado pues es justamente el tema siderúrgico, de las que hemos detectado en Coatzacoalcos, que era un tema petroquímico, químico. Efectivamente han sido empresas del sector químico que se han acercado a nosotros, tanto nacionales, pero también ya a veces complicado la limitación, más podríamos decir transnacionales, o sea, asociaciones mexicanas con otros países. En el caso de Puerto Chiapas, como había comentado, también hay una tendencia que sea el sector de agricultura. En el caso de Chiapas, un poquito más atención que hemos recibido de empresas centroamericanas, y en el caso de las Cárdenas, un poquito más de atención a nivel internacional de empresas asiáticas. Es variado el panorama, ahí podría ser un poquito menos empresas del norte, de la región norteamericana, que de Asia quizás, ¿no? Y a lo mejor tendría que ser un conteo, pero yo creo que sería más o menos la suma. ¿Cuáles son los principales obstáculos? El principal obstáculo es justamente lo que estamos comentando, es ese probable, que nos ha tocado, pero es probable inquietud de los inversionistas de quién va a ganar las elecciones, qué va a pasar con el tipo de libre comercio, cuáles van a ser las nuevas reglas, quizás, las nuevas reglas de operación de nosotros que todavía no hemos publicado. Esos creo que son los obstáculos hasta ahorita. Pero relaciono esto con una pregunta que me hacen un poquito más adelante, y me refiero a la estabilidad de nuestro proyecto per se. Yo no sé qué vaya a pasar con el Telecán, no soy negociador ni soy Trump. De todos modos, si no hay Telecán, pues muchos podríamos optar por el régimen de la OMC, ¿no? Si es que Estados Unidos continúa dispuesto. Pero lo que sí sé es cuál es nuestro manejo institucional y cuáles son, digamos, los frentes por los cuales podría llegarnos algún obstáculo. Pues creo que básicamente podría ser que alguien quisiera cambiar lo que estamos haciendo en la autoridad o el proyecto de las zonas económicas. Para que eso suceda, como es ley, se requieren dos terceras partes del Congreso, y luego
se requieren 17 estados que voten a favor de esa modificación, y vemos muy complicado que una política, una iniciativa que va en pro del desarrollo de los más pobres o de los estados menos favorecidos pueda tener a alguien que quiera realizar un cambio drástico en el Congreso. Más o menos puede ser la respuesta, pero es un tema que podríamos tratar largo rato. Me voy a el tema de la transferencia tecnológica, niveles educativos y tipo de mano de obra. Y aquí los economistas hablan más que yo, lo poco que he leído ha sido incluso teorías que indican que la inversión extranjera puede promover la inversión tecnológica, pero a veces también puede desincentivarla. En el caso de nosotros, obviamente estamos fomentando que las empresas que se instalen generen las capacidades en el capital humano necesarias para que sea sustentable el proyecto que estamos realizando. Y regreso al caso de Lázaro Cárdenas, donde tenemos muy bien detectadas cuáles son las universidades y centros tecnológicos con los cuales tenemos que trabajar. Yo creo que sí hay suficiente mano de obra capacitada a nivel técnico, a nivel administrativo, a nivel ingeniería, pero sabemos que tenemos que trabajar para hacer el match entre la empresa inversionista y todo este ecosistema de estudiantes que están buscando trabajar en lo que estudiaron. Ahí, como comentaba, hay un tema que todavía no está publicado, pero creo que va a resolver muchos de los dudas que están surgiendo, y es el programa de desarrollo. Va a ser un programa integral que va a incluir temas prácticamente de cuestiones sociales y educativas, medioambientales, prácticamente todo, urbanas, desarrollo de la tierra, etcétera, en el cual nosotros tratamos de abarcar todas las aristas, no solamente dentro de la zona, y por eso era muy importante una de las reuniones anteriores, sino del área de influencia. Nuestro enfoque no es solo la zona, sino lo que está también alrededor, esos 50 a 500,000 habitantes. Y estamos haciendo políticas, o ya las tenemos muy concretas para la área de influencia. Por ejemplo, la ventanilla única no solamente va a aplicar para las empresas que estén invirtiendo en las zonas económicas especiales. También van a tener beneficios, no fiscales, pero de otro tipo administrativos, las empresas que inviertan en el área de influencia. Entonces, lo único que pudiera comentarles hasta ahorita, y pudiéramos después platicarlo, con el compromiso de enviárselos, cuando esté una vez elaborado, diseñado y publicado el programa de desarrollo, y todo el mundo va a poder ver qué es lo que se está haciendo e incluso qué es lo que falta por hacerse en todos los temas que están mencionando, transferencia tecnológica, comunidades indígenas, pueblos originarios, ¿no? Educación. Y comentaba, ¿por qué no se instalan zonas económicas en otras áreas como Guadalajara? La realidad son dos impedimentos. El primero es la ley, que nos dice que tiene que ser a fuerza los 10 estados que están en el momento, entre los 10 con mayor índice de pobreza. El otro es que ustedes economistas saben mejor que yo, pero tengo entendido que la OMC también restringe la localización de las zonas, o sugiere que la localización de las zonas no sea en áreas desarrolladas, sino en las zonas menos favorecidas. Y en cuanto a cuestiones ambientales y los desastres ambientales que han pasado en Michoacán, como mencionaba en una pregunta anterior, lo que sí puedo decirte es que tanto el administrador integral, que es el desarrollador, como los inversionistas necesitan un estudio de impacto ambiental que tenemos que aprobar. Si no está aprobado, no van a poder invertir, ¿no? Entonces, por ahí debe estar, va a estar protegida la cuestión ambiental. Y espero más o menos contestar las preguntas. Y para la profesora Díaz, bueno, son varias preguntas. Espero, con lo del programa de desarrollo, sé que es muy superficial todavía porque no tenemos los documentos en la mano, pero sí se va a atender el tema de los pueblos originarios. Y
contestar a su pregunta de las inversiones chinas, cuál es el diálogo, el tipo de cooperación que estamos teniendo con ellos. Para empezar, queremos dejar muy claro primero a nuestras contrapartes chinas que por el marco legal que hemos diseñado no podemos tener un sistema de cooperación tipo un MOU como en Suzhou o en Vietnam o en Yakarta, en donde simplemente por un acuerdo entre los dos gobiernos se instala una zona con un desarrollador chino, con constructores chinos, con inversionistas chinos. Nuestro marco legal nos impide trabajar de esa manera, pero sí nos permite trabajar de otra manera, que es estableciendo un diálogo, y lo estamos haciendo permanente, con todos los organismos chinos, gubernamentales y no gubernamentales, con las cámaras. A partir de ciertas giras que han realizado colegas de un servidor, de comunicaciones de la Cancillería y de las embajadas, estamos teniendo un diálogo gobierno-gobierno para el fomento a las zonas económicas y entre algunas instituciones paraguas de China con las cuales nos estamos apoyando, porque no podemos abarcar todo el universo de empresas chinas, aunque quisiéramos. Son la Agencia de Promoción de Inversiones de China, CIPA, con CCPIT. Estamos trabajando con la Cámara de Constructores, la Asociación de Constructores de China, con cámaras locales, y prácticamente estamos trabajando con las cúpulas importantes y con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, con las principales entidades que nos pueden ayudar a influenciar, como influencers, ¿no? Nos pueden ayudar a influenciar en el espectro chino, y sí estamos en contacto con empresas particulares que se nos han acercado. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la información que podemos dar y los compromisos que podemos hacer, o más bien que no podemos hacer, con las empresas chinas. Y sobre la creación de esquemas institucionales para el involucramiento de gente capacitada, gente interesada también en el tema de China, la realidad es que ahorita el único esquema institucional que me viene a la mente son unos comités que vamos a crear, donde en el comité están involucrados la sociedad civil, la academia y gente de los inversionistas, también, perdón, lo repito, son los inversionistas, el administrador integrado, el desarrollador y la academia, para hacer y formular recomendaciones y como una especie de órgano supervisor a lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Pero creo que es muy puntual su comentario, y lo tomo también como sugerencia de cómo podemos también acceder a esa gran base de personas que conocen el tema y que incluso nos pueden ayudar, ¿no? De hecho ya comenzamos a platicar con el Sechimex, con el doctor User, un poco sobre algunas propuestas que obviamente vamos a tomar en consideración y ver cómo vamos a poder seguir trabajando hacia adelante con eso. Y sobre los proyectos llave en mano, la realidad es que en la microzona, dentro de la gran zona, que le llamamos sección federal, que es propiedad pública, propiedad de la federación, ahí vamos a tener una zona que se va a construir con base en una licitación pública. Va a ser un proyecto tipo BOT, pero un poquito más amplio, porque va a incluir la planeación, el diseño, la construcción, la operación, y después de 40 u 80 años, o quizás más, no está todavía definido, la transferencia al gobierno, al esquema que se define en su momento. Entonces yo creo que en 80 años, así como en China que llevan pues ya 40 y tantos, pues va a haber más de 50, perdón, no, 40 y tantos, va a haber ciertas modificaciones en nuestro marco legal que nos permitan irnos adaptando a las circunstancias, ¿no? Y por último, el doctor Luce, coincido con usted primero en el comentario inicial, que este plan y todos los otros planes deben de ser parte de un proyecto nacional de largo alcance en el cual todas las organizaciones estén alineadas. Creo que uno de los grandes beneficios de las zonas es que hemos logrado alinear actores diversos que en otras situaciones estarían completamente desalineados. Tenemos al gobierno federal, al estatal y al municipal, y a los estatales y a los municipales sumamente activos y entusiasmados con el tema de las zonas económicas.
por nuestro sistema político mexicano y luego sistema multipartidista, un partido en municipio, estado, gobierno federal, a veces los acuerdos son muy complicados, pero en este caso lo hemos logrado. Por un lado, la disposición política ha sido fundamental, o voluntad, y por otro lado, la cuestión legal, porque los estados se comprometieron en sus leyes y luego que fueron referendadas por, también confirmadas por sus congresos locales y también los cabildos, a dar cabida y comprometerse a este proyecto, pero sí debería de ser algo mucho más amplio. Tratamos de incluir en la medida de lo posible con convenios de colaboración a grupos de profesionistas, servicios legales, sindicatos que, como ustedes saben, son importantes, que estén también involucrados. Estamos haciendo el esfuerzo. Y también coincido con usted, no, como comentaba, no queremos, o la idea de muchos de nosotros es que no se constituya este proyecto en un megaparque industrial únicamente, que haya fuera de la zona, que haya fuera del predio federal, ¿no? Que va a haber en la zona de influencia. Por un lado, espero que el programa de desarrollo nos resuelva muchas de estas dudas, que es todo lo que se va a construir, universidades, escuelas. Yo espero que se construyan escuelas internacionales, para los directivos sus quizás centros de entretenimiento, club de golf, mall, como es el caso de los que no son zonas, son en realidad township en China y en otras partes de Asia. No, quizás en Vietnam sí son unas partes industriales, pero en otros lados los consideran como ciudades integrales. De ahí la importancia también de que la persona que licite y desarrolle el plan maestro de la zona federal, pues esté plenamente involucrada también en todo lo que se va a desarrollar en los otros lados. Entonces, ahí podemos seguir en contacto porque va a ser un gran reto. Y no me quedó tan clara la segunda pregunta sobre la transición de incentivos fiscales administrativos. Creo que el énfasis era que era muy complejo el tema y no podemos a lo mejor trazar una línea, ¿no? O un flujo tan claro, pero hay alguna propuesta que podemos ir trabajando con la información que nosotros tenemos, o vayamos buscando eso para hacer un análisis de cómo están evolucionando los incentivos fiscales y no fiscales dentro de China, en las zonas y al entorno de las zonas. Creo que sería muy interesante. Y tercero, esa la puedo contestar con facilidad: ¿qué van a hacer las empresas que ya existen o que están cerca o incluso que están tocando el área o adentro del polígono y les tocó estar adentro? Sí pueden invertir en la zona, pero tienen que ser nuevas inversiones. Nosotros vamos, esto está en proceso, a generar quizás un RFC simplemente con un claro, un punto diferente. Va a ser la misma sociedad constituida en la que va a poder invertir, nada más vamos a hacer un pequeño cambio con la Secretaría de Hacienda, y los requisitos son dos. O sea, sí pueden invertir estas empresas, pero uno, no tienen que ser actividades que estén prohibidas, ¿no? Como las primarias o incluso servicios, por ejemplo, legales que vayan a ofrecerse fuera de la zona, ¿no? Sí pueden ser servicios de apoyo. Y dos, tiene que ser nueva inversión. Por ejemplo, en el caso de ArcelorMittal es la planta de acero, que lo que hace es una expansión clara, y tiene que ser muy clara, que no está cerrando líneas de producción ni reduciendo empleados. Eso lo hacemos en colaboración con el IMSS, y que sí está creando nuevos empleos. Ahora, hay criterios. Si la empresa quiere invertir en la zona federal, pues básicamente tiene que cumplir con requisitos mínimos. No hay un mínimo quizás de empleos, pero a lo mejor es un poco a disposición o un diálogo con el desarrollador, de que sea una industria relacionada con la vocación, que tenga pues cierta lógica, básicamente. Ahora, si quiere adquirir tierra e invertir, lo puede hacer, pero estamos definiendo eso. Va a requerir, no puede ser una mi pyme la que puede invertir sola. Tiene que ser una empresa con un proveedor, al menos, que tengan o generen determinado número de empleos con un monto de inversión extranjera, perdón, de inversión,
y en un área determinada. Todavía se está definiendo cuál va a ser el área, cuál va a ser el monto mínimo y cuál va a ser el empleo, pero la idea es que no sea una empresa sola, sino que al menos haya dos y se generen en la medida de lo posible clústeres con empresas complementarias en esos zonas. Pero sí se puede. Muy bien, nosotros terminamos el tema. Yo creo que va a dar para un buen rato más allá de las conferencias. Y yo los invito a revisar varios de los documentos de cuadernos de trabajo del Sechimex, donde hay información valiosa al respecto. Y bueno, muy agradecido con Jorge por su tiempo y creo que estaremos muy atentos sobre un tema relevante nacional y de México. Muchas gracias.